Bien, pues ya estamos aquí para explicar ese tema de física llamado magnitudes vectoriales. Desde el primer bloque que iniciamos física, ustedes se dieron cuenta de lo importante que es conocer los antecedentes de la física. Ya vimos también lo importante que es la medición. Y ahorita ya vamos a ver o vamos a entrar un poquito más a lo que son los problemas que vamos a utilizar, todo lo que estamos aprendiendo dentro de lo que es la física. Y con ese tema vamos a dar inicio a soluciones de problemas donde vamos a aplicar lo que hemos estado viendo durante el primer bloque. Bien, en este tema llamado magnitudes vectoriales debemos de conocer lo que es una magnitud, y magnitud es todo aquello que puede medirse. Por ejemplo, las longitudes, el área, el peso, los volúmenes, etcétera. Pero hay dos tipos o dos clases de magnitudes, las que conocemos como escalares y las que conocemos también como vectoriales. Entonces, y son diferentes, pero se relacionan. Van a ver ustedes por qué se relacionan. Llamamos magnitud vectorial a todo aquello que tiene un solo módulo y está complementada por un número y una unidad, mientras que la magnitud vectorial es aquella que aparte del módulo tiene también dirección y sentido. Vean ustedes, se dan cuenta de que sí se relacionan. ¿Por qué? Porque simplemente al escalar, para que se haga vectorial, le vamos a añadir dirección y sentido. Por ejemplo, un ejemplo de la magnitud escalar es una piedra que tiene una masa de 2 kilogramos. Hasta ahí, esa magnitud, si se dan cuenta, tiene un módulo y un número, y una unidad. En este caso, el 2 es el número y la unidad es kilogramos. Por eso hasta ahí es una magnitud escalar. Para que sea vectorial, a esa magnitud escalar le debemos agregar una dirección y un sentido. Por ejemplo, el desplazamiento de un avión que ha volado 2 millas al noroeste, sentido, o un automóvil que se mueve a 75 km/h en una carretera inclinada. Bien, vamos a encontrar muchos ejemplos de magnitudes escalares que ya han trabajado ustedes, por ejemplo, en las conversiones de metros a centímetros, de metros a kilómetros, y también vamos a trabajar conversiones de temperatura, de grados centígrados a grados Fahrenheit, etc. Pero aquí, en el tema de vectores, debemos de tomar en cuenta que las magnitudes van a tener una dirección y un sentido. Bien, eso es lo más importante que deben de saber ustedes y deben de estar dentro de sus saberes. Lo que es una magnitud es todo aquello que se puede medir, y hay dos, escalares y vectoriales. Bien, en su libro lo van a reafirmar un poquito más, viene ahí bien explicado en la teoría de su libro. ¿A qué le llamamos un vector? Un vector es todo un segmento de recta dirigido en el espacio. Cada vector posee ciertas características que son origen, o también denominado punto de aplicación. Es el punto exacto sobre el que actúa el vector. Y también debemos de saber lo que es un módulo, que es la longitud o tamaño del vector, cantidad y unidad. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector. Bien, entonces imagínense ustedes, nosotros podemos identificar un vector simplemente cuando vemos un segmento y el inicio puede estar un punto llamado origen y en el otro extremo vamos a encontrar un punto de flecha. Vean ustedes, algo como les muestro aquí en esta gráfica, donde podemos ver que este vector de este color rojo, ¿sí?, sale de un punto llamado origen y se traslada, o en el otro extremo tiene una punta de flecha en esta parte, ¿sale? Entonces, eso va a ser un vector y debe de tener un sentido y una dirección. ¿A qué le llamamos dirección? Viene dada por el ángulo que forma el vector con lo horizontal. Entonces, cuando nosotros hablemos de ángulo que pueda tener un vector, estamos viendo que se trata de una dirección, mientras que sentido se indica mediante una punta de flecha situada en el extremo del vector, indicando hacia dónde se dirige el vector.
Ustedes en matemáticas ya han de haber trabajado lo que es un plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano, como este que está aquí, se compone de 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, podríamos decir algo similar. Por ejemplo, en ese plano cartesiano podemos identificar cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este y cuál es el oeste. Así, dentro de estos 4 cuadrantes también podemos manejar lo que es el sentido noreste, el sentido noroeste y también el sureste y también el suroeste. Entonces debemos aprender también en qué cuadrantes se encuentran esos sentidos aquí, vaya, que es muy importante saberlo porque más adelante lo vamos a tener que identificar. Bien, entonces los vectores los vamos a estar manejando nosotros en este primer plano cartesiano. Para eso ustedes en matemáticas pues ya lo han trabajado, ¿no? Entonces es lo que me interesa que ustedes se familiaricen con el plano cartesiano, pero también aquí en física. Bien, ahora lo que nos piden a nosotros dentro de esos planos cartesianos, trabajar con vectores, es aprender a convertir de polar a rectangular o de rectangular a polar, como viene en los ejemplos o en los ejercicios que ustedes van a hacer. Miren, ese es el ejercicio que viene en su libro, en el cual ya viene el ejemplo realizado, pero vamos a ver un poquito para que ustedes también intenten hacerlo. Bien, conversión de vectores de polar a su forma rectangular. Por ahí su libro en los ejercicios tiene un pequeño error, parece que dice rectangular a polar y no es así. ¿Por qué? Porque nos da el plano cartesiano, nos dan el ángulo y nos da lo que vale en este caso el vector. Bien, entonces el ejemplo que viene en su libro es este. Vamos a convertir de polar a su forma rectangular este vector que yo tengo aquí. ¿Sale? Para eso hay algo muy importante que yo les pueda comentar sobre qué debemos de tener como herramienta para trabajar con vectores. Bien, lo que debemos de tener nosotros para trabajar con vectores, necesitamos un juego de geometría, que ya saben que dentro del juego de geometría vienen las reglas, viene el transportador, que es importante que también lo aprendan a utilizar, y también lo que es la calculadora científica, que también, ¿por qué? Porque de cierta forma vamos a tener que trabajar con el seno, coseno y también la tangente. Entonces, por ahí hay que conseguirse esas herramientas para poderlas utilizar bien. Ok, vámonos con el ejemplo. Me piden que yo convierta este vector de polar a rectangular. Para eso deben de identificar ustedes cuando les pidan la conversión de un vector de polar a rectangular, lo que necesitamos nosotros es que nos dé esta variable llamada resultante y va a estar identificada con esta letra, y también nos deben de dar el ángulo, que ya dijimos que cuando hablamos de ángulo vamos a estar hablando en este caso de la dirección el cual va a estar trazado este vector, ¿vale? Entonces debemos de identificar bien que cuando nos dan el ángulo estamos hablando sobre la dirección el cual va a estar este vector. Bien, entonces es lo único que necesitamos nosotros, la resultante y un ángulo dado. Bien, ¿qué es lo que voy a pasar a hacer? Bueno, en un plano cartesiano como el que tenemos aquí yo ya tracé este vector que está aquí, yo ya la tracé aquí en ese plano sobre el cuadrante 3. Acuérdense, 1, 2 y 3, ¿sí? Y ese trazo va a estar dado por este ángulo que está aquí
de 240. Ustedes van a decir, bueno, profe, ¿cómo voy a medir 240? Bueno, pues la medición sería de la siguiente forma. Ustedes van a poner el transportador sobre el eje de las X. El transportador trae un centro, lo van a poner aquí en el origen y vamos a medir de derecha a izquierda, hacia aquí como viene la flecha, y medir hasta acá 240 grados. Sabemos que de aquí, de este punto, de este eje a este eje, hay 180 grados, y entonces ¿cuánto nos faltaría para los 240? Entonces ya estamos trazando este vector con esta dirección de 240 grados. Así nada más es lo que debemos de hacer. En los ejercicios ya vienen trazados los vectores con los ángulos dados. Ustedes los pueden pasar a su libreta, utilizar una escala y saber que les debe dar el mismo resultado. Ok, ya trazado aquí, cuando a mí me pidan convertir de polar a rectangular, entonces lo que yo únicamente voy a ocupar es esta fórmula que tengo aquí para encontrar el valor de X y esta para encontrar el valor de Y. ¿Cuál va a ser el valor de X? Bueno, esta distancia del origen, vean ustedes, se traza el vector, se trazan las paralelas, esta paralela es a esta X y esta paralela a esta Y. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de X? Va a ser la distancia que va a haber del punto origen a donde cae esta vertical Y. ¿Y cuál va a ser el valor de Y? Va a ser esta distancia que va a haber del origen acá, ¿sí? Entonces, simplemente meter los datos aquí en la fórmula. Por ejemplo, aquí me dicen que para encontrar X multiplico la resultante y la multiplico por el coseno de teta, y teta vale 240. Ven ustedes, metí el valor de la resultante 5.5, lo multiplico por coseno de 40, aquí saco el coseno de 40 que es menos 0.5, lo multiplico por 5.5 y me da esta cantidad. Es muy importante que aprendan a utilizar su calculadora científica, como sacar los valores de seno y coseno. Bien, y para encontrar Y, aquí tengo yo también la fórmula que me dice es multiplicar la resultante por el seno de teta. Al igual, seno de teta vale 240. Lo primero que debo de hacer es siempre sacar seno y luego multiplicarlo por la resultante y me da menos 4.7. Entonces, si se dan cuenta, lo que deben de entender ustedes o aprender ustedes cuando les digan de convertir vectores de polar a su forma rectangular, lo único que deben de hacer es ocupar estas fórmulas que tenemos aquí, esta para X y esta para Y. Para X es coseno y para Y es seno. Así simplemente, ya más adelante vamos a hablar de cómo trazarlos nosotros a una escala. Pero este menos 2.75 es lo que mide este valor de X. Y este valor de menos 4.7 es lo que mide este segmento que tenemos en Y. ¿Por qué salió negativo? Porque si se dan cuenta, esta magnitud está del lado izquierdo de los valores negativos de X. Y aquí menos 4.7 salió negativo porque está por debajo del origen. Entonces, sí es importante que ustedes relacionen lo que son las matemáticas. Ya trabajaron plano cartesiano, entonces se les va a hacer más fácil hacer este tipo de trazos aplicándolos ahora en física en lo que son vectores. Entonces, de esta forma ustedes van a convertir vectores de polar a rectangular. Bueno, espero que ya con esto de cierta forma puedan adelantar los ejercicios que van a hacer ustedes. Cualquier duda, pues ya saben, por ahí estaremos al pendiente, y les recuerdo que cualquier situación me pueden mandar un mensajito, si les puedo contestar, lo haré.